tras ver la película, pues queda claro que pues el mensaje principal es hablar sobre el tráfico ilegal de la vida silvestre. Entonces mi pregunta es, ¿qué te empujó o impulsó a querer hacer una película que hable de este tema tan importante? Que son varias, varios impulsos, digamos, ¿no? El primer impulso fue que nunca me había tocado trabajar con una protagonista mujer en los largometrajes que había dirigido previamente, y coincidió cuando llegó esta película que yo me convertí en tío, ¿no? Entonces, mis sobrinas estaban muy chiquitas, y yo me cuestionaba mucho de qué tipo de contenido, sobre todo de contenido mexicano, está hecho para el público familiar, por llamarlo así, y sobre todo cuánto de ese contenido tenía protagonistas femeninas, ¿no? Entonces, cuando llegó el proyecto a mis manos, fue uno de los detonantes más importantes. Es decir, me gusta la historia, me gusta el personaje de Irene, me gusta que es un personaje sensible, que es un personaje que tiene una circunstancia de vida compleja, pero a pesar de ello decide seguir adelante, ¿no? Y por el otro lado, pues también este tema tan complicado, como bien lo mencionas, ¿no? Del tráfico de animales. Creo yo mucho en que el cine tiene una capacidad de generar conciencia y de conectar con las audiencias que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y era importante para mí que no fuera solamente una película entretenida de aventura, sino que al final también te llevaras una reflexión, ¿no? Creo que las infancias tienen mucho más capacidades de las que a veces les queremos dar los adultos para reflexionar los temas mucho más profundos, ¿no? Y era pues una invitación también a que compartamos con los niños otro tipo de temáticas y que nos vayamos conectando en otro tipo de realidades, porque al final las cosas van a cambiar cuando las juventudes y cuando las infancias se vean involucrados en transformar esto tan importante que es la trata de animales, ¿no? El tráfico de animales. Otra cosa que vive en la película que es muy divertido es las referencias chilangas que tú ahí le pones, ¿no? Algunas expresiones de los personajes como el tío, no sé, el mercado, los puestecitos, el metro. Entonces quería preguntarte cómo fue el proceso creativo para realizar la película, cómo fue construir este mundo que es muy chilango, cómo fue decidir qué es introducir, qué mejor no. Cuéntame un poco de eso. Fíjate que contamos con una gran guionista que es Dariela Pérez, que ella vivió muy cercana a un mercado de este tipo. Y cuando yo leí el guión, pues yo también viviendo, como muchos de nosotros, saliendo a jugar a la calle con mis amigos en esa época en la que nos íbamos al parque, nos pasamos toda la tarde, ¿no? Y ya llegabas a las 8 de la noche y apenas te ponías a hacer la tarea, ¿no? Me parecía como muy divertido el poder retratar como esta cotidianidad que de repente no necesariamente se retrata desde una perspectiva fuera del drama natural del cine, digamos. Me parecía como hacer un homenaje a esta cotidianidad que nos ha tocado vivir a muchos, ¿no? En términos de por qué suena tan chilango algunas cosas, es porque también creo que tiene mucho que ver con que Dariela habitó también esos espacios, y a mí me parecía como alguien que habita la Ciudad de México como chilango tal cual, como alguien que viene de fuera y se instaló en ella buscando oportunidades, pues una manera también de homenajear aquello que me ha dado la oportunidad de seguir creciendo como productor y como director, ¿no? A mí me encanta la Ciudad de México, me parece que es una ciudad y una selva de asfalto, ¿no? Y me parecía como muy interesante la comparativa entre Madagascar y una ciudad tan grande, ¿no? Si hubiéramos escogido una ciudad un poco más pequeña, quizá esta sensación de caos y de agresividad que puede tener la Ciudad de México comparada con un pequeño lemur que viene de Madagascar, ese contraste no hubiera sido tan extremo. Entonces creemos que el hecho de que la historia estuviera en Ciudad de México no necesariamente era un berrinche, por así decirlo, sino era necesaria por la comparativa, ¿no? Un pequeño lemur que viene de un mundo idílico, casi paradisiaco, que entra a una ciudad caótica y extremadamente agresiva como la Ciudad de México. ¿Qué sintieron que tenía esta historia para tener que ser contada en 2D? Yo he tenido la oportunidad y la fortuna de poder haber dirigido 3 proyectos de animación 3D en el pasado, ¿no? Sin embargo, los retos económicos de un proyecto de animación 3D son muy altos,
con las referentes visuales que tiene la mayoría del público mexicano, ¿no? Hay que ser como muy transparentes en ese sentido. Es decir, una película contra las que competimos, como puede ser Pixar, inclusive esta de Mario, son producciones que tienen arriba de 3,500 millones de pesos de presupuesto, cosa que es básicamente imposible de conseguir en un país como México, ¿no? Entonces, a veces pretender hacer 3D sin tener esos recursos, en mi caso y desde mi experiencia, considero que ha sido contraproducente, ¿no? Porque no vamos a llegar nunca a esa calidad y ciertamente el público siente esa distancia con respecto de la técnica y el resultado. Cuando se dio la oportunidad de pensar en esta película, se decidió que el 2D era la mejor opción. Evidentemente sí, desde una perspectiva financiera, pero también desde una perspectiva de comunicación de un estilo. Si tú ves la película tiene un estilo muy particular. Tratamos de darle una identidad como propia, desde el tipo de los fondos, el diseño de los personajes no es tan estilizado como nos tiene acostumbrado Disney, ¿no? Y lo que nosotros queríamos era retratar una mayor diversidad en el tipo de personajes y en el tipo de paletas, inclusive de tesituras de piel, ¿no? Porque creemos que México es muy amplio y muy variado y que de repente a veces solemos whitezicanar mucho el contenido, ¿no? Entonces en ese aspecto queríamos protagonistas que retrataran una diversidad mucho más amplia y que no necesariamente fueran completamente estilizados, sino que tú como persona normal, como yo y como cualquier otro, los vieras y dijeras, mira, ahí está mi abuela, mira, se parece a mi mamá, mira, se parece a mi tía, mira, ahí está el don Juan, el de la paletería, ¿no? Era como generar esta posibilidad de que la gente se proyectara en la pantalla y dejáramos quizá de idealizar ciertos pantones de color, ¿no? Que nos han impuesto desde. ¿Qué mensaje te gustaría que se lleve el público, principalmente las infancias, al salir de ver esta película Bem, un lemon en fuga? Fíjate que para mí es muy importante que tengan la posibilidad, y ojalá así sea, de disfrutar de familia, ¿no? Yo tengo, de los grandes recuerdos que tengo en mi vida, es yendo con mi familia y con mis tíos al cine, pasar casi en cine permanencia voluntaria, que llegabas a las 10 de la mañana y terminabas saliéndote a las 8 de la noche después de haber visto cuatro películas y haber casi consumido 4 kilos de palomitas. Son de las cosas que más como atesoro, ¿no? Y me gustaría, ojalá que la gente se dé el tiempo de convivir en familia, de poder tener la posibilidad de ir a ver la película, de que se rían, de que se entretengan y que también tengan la posibilidad de reflexionar en su momento si el animalito que quieren de mascota es el animalito correcto para su espacio y si le pueden dar, o sea, el amor, el cariño y el tiempo que requiere un animalito de mascota en la casa de cada uno de ellos, ¿no? Si esto ayuda para que alguno de ellos pueda reflexionar al respecto, yo estaré como súper contento.